¿Y qué pasa si la interacción es digital? Bueno, y acá les voy a contar algunas cosas. Es importante, y yo te diría clave, que intentemos construir una comunidad alrededor de nuestro proyecto. Sobre todo a nivel digital, pero también en otros espacios. Y vamos a ver por qué. Básicamente esta es la estructura de formas en las cuales interaccionan las personas y fueron evolucionando organizaciones, empresas, personas, individuos, nodos a nivel mundial y a nivel global a lo largo de la historia. Históricamente la comunicación estaba mucho más estructurada, con un punto central que se difundía de forma unidireccional hacia diferentes puntos. Lo vemos eso en organizaciones como la iglesia o el ejército, muy estructuradas. Luego, esto no es que se pasó de una a otro estadio y se pasó, no. La cosa fue evolucionando y hay organizaciones, personas, proyectos que se siguen comunicando de esta forma. Otra estructura de forma de interacciones con un nodo central y nodos con una importancia mayor que el nodo final. Esto lo podemos ver en estructuras de organizaciones como pueden ser el Estado Islámico, por ejemplo. Las organizaciones terroristas son claros proyectos. Son organizaciones que se estructuran la forma de comunicarse así. Ellos directamente cuando tienen un problema en una célula, cortan la cabeza y se pierde esa célula y esta persona no tiene forma de contactarse con el nodo central. ¿Para qué? Para mantener de alguna manera el hermetismo y el esconderse. Y por último tenemos las redes distribuidas. ¿Dónde vemos esto? Claramente en Internet, donde a partir de la globalización y los medios sociales, etcétera, etcétera, tenemos la capacidad de llegar a casi cualquier persona mediante la estructura en la forma en la cual interaccionan las personas o las organizaciones. Básicamente así evolucionaron los medios, no voy a entrar en detalle porque estamos un poco atrasados, pero les voy a contar una anécdota que nos sirve para entrar en este elemento. ¿Todos conocen Supercampeones? ¿Sí? ¿Todos? ¿Ustedes? Porque ustedes son chicos, ¿qué edad tienen ustedes? ¿Veían Supercampeones? ¿Ya? Bueno, yo tengo 32. Supercampeones. Nunca llegaban al arco. Vi un estudio. 11 kilómetros de la cancha. Lo leí. Unos tipos hicieron un cálculo en base al promedio del tiempo que corrían, cuánto duraba de media la cancha. 11 kilómetros media de la cancha. Bien, yo era fanático de Supercampeones cuando estaba en la escuela. Fanático. Llegaba de la escuela, siempre tenía, me acuerdo, mi madre nos preparaba a mi hermana y a mí media torta de chocolate y media de vainilla, porque a mí me gustaba el chocolate y yo de vainilla. Merienda pronta, la tele, ping, me sentaba a merendar mirando Supercampeones a las 6 de la tarde, cuando yo llegaba a la escuela. Yo iba de tarde a la escuela. Un día llegué, me siento con mi torta, mi café con leche, las letritas del final del capítulo. Dije, ¿qué pasó? Y eran las 6 de la tarde, estaba terminando. El otro día, lo mismo. Al otro día, lo mismo. El otro día, lo mismo. Me habían corrido el horario. En vez de arrancar a las 6, arrancaba a las 5. No podía ver Supercampeones. ¿Qué hice? Le pedí el teléfono a mi madre del Canal 4, que era el momento en que lo emitía, y durante cerca de 15 días estuve llamando todos los días a la recepción de Canal 4, vos me cambiaron el coso, por favor, no sé qué, bla, bla, bla. Obviamente que además de dejar verde a la recepcionista del Canal 4, nunca llegué a avanzar a ningún lugar, ¿no? Digo, nunca llegué ni al director de programación, ni a nadie. No pasé de la telefonista. Hoy, pensar en fenómenos como este, que me sucedió a mí a los 7 años, 8 años, es imposible. Mi sobrina tiene 3 años y consume medios en la tableta o en la computadora, con contenidos que son consumidos en la forma, en el tiempo, en el lugar y de la manera que quieren. Entonces, las formas en las cuales los contenidos se van consumiendo han cambiado y han variado. Y ahora vamos a ver cómo. Las nuevas audiencias que están surgiendo y de alguna manera nosotros que estamos mutando hacia formar parte o convertirnos de alguna manera en audiencias de este tipo, son audiencias que generan y consumen contenidos en la forma en que ellos quieren. Cambia la forma en la cual cambia el espacio y el tiempo. Yo hoy me voy a Brasil una semana y puedo seguir mirando Making a Murderer, que es la serie que estoy mirando actualmente. Es más, puedo cortar el capítulo y seguirlo viendo en el momento que quiera, sin ningún problema.
La generación de contenidos masivos se vuelve cada vez más segmentados. Todos mirábamos Supercampeones porque la oferta era escasa. Hoy en día la oferta se amplió, completamente se amplió. Y ahora vamos a ver eso. Y por último, las organizaciones y marcas deben estar preparadas para interactuar con estas audiencias. Si nosotros no pensamos nuestra comunicación para ser consumida de esta manera, claramente estamos cometiendo un error. Si nosotros no pensamos los esfuerzos que vamos a hacer, cada mango que ustedes gasten en comunicación les cuesta sudor y lágrimas. Entonces tiene que ser súper bien pensado. El contenido, la plataforma, el espacio, la forma de consumo, qué audiencia va, de qué forma lo va a consumir. Son cosas que yo me tengo que preguntar a la hora de producir mis contenidos. ¿Por qué? Porque lo decía Riley, tengo una bala. Básicamente, esta es una tabla que yo uso para hablar de las generaciones. Hoy se está hablando de la generación Z, pero está la generación Y, la X, la Baby Boomers y los veteranos. Básicamente, a nivel de actitud laboral, aspiraciones, actitud respecto a la tecnología, cómo se plantan enfrente de los medios de comunicación y las preferencias de comunicación, o sea, qué herramientas utilizan, según yo le esté hablando a cada una de estas audiencias, las preferencias varían, cambian. Si yo le hablo a gente que nació entre el 2000 y el 2015, las preferencias van a ser unas. En cambio, si le hablo a personas que nacieron en la generación X o en la generación Y, o sea, yo soy generación Y, nací entre el 81 y el 2000, mis características son distintas a la Z o a los Baby Boomers. ¿Ustedes tienen claros a qué público le hablan? ¿A qué audiencia le hablan? ¿A qué segmento? ¿Y qué características tienen? Bueno, parte de lo clave de la comunicación está en conocer a la perfección los intereses y preferencias de la audiencia a la que le voy a hablar. ¿Qué le importa a la gente que yo le hablo? ¿Qué le importa a los programadores? ¿Qué le importa a los desarrolladores? Probablemente no sea lo mismo que le importa a la gente que va a desarrollar el proyecto de Rizoma. Y acá entramos en el concepto de las burbujas de ocio. La burbuja de ocio es un concepto que introduce en la comunicación hace algunos años un teórico de la comunicación argentino. Básicamente lo que habla este teórico argentino es que Roberto Igarza se llama, creo que es rosarino, cordobés, no me acuerdo. Tiene un libro que se llama Burbujas de Ocio, que me parece que está súper interesante. Y lo que explica, lo que habla de las burbujas de ocio básicamente son aquellos pequeños microespacios en los cuales hoy consumimos los medios. ¿Dónde consumen ustedes los medios? Yo leo Facebook en la cola de la verdulería, leo mensajes o leo las noticias cuando estoy esperando en la consulta del médico o cuando viajo, bueno, ahora ya no viajo más en ómnibus, pero durante muchísimo tiempo consumía en el viaje de mi casa al trabajo y de trabajo a mi casa, en el tiempo en el cual, en cualquier momento, básicamente cualquier pausa que tenemos, básicamente el acto reflejo es hacer esto, ping, y empiezo a consumir. Bueno, básicamente a eso se refiere, que hoy en día los consumos de medios ya no es leo el diario y le dedico 45 minutos de mañana mientras tomo el café con leche y se me calientan las tostadas. No, ya no existe más eso. Básicamente hoy la fuerte, y esto es en base a las políticas de tiempo, movilidad y transporte público de la Intendencia Municipal de Montevideo, en un estudio que hizo en el 2014, el tiempo promedio que le lleva a los uruguayos llegar al trabajo diariamente son 40 minutos. Eso nos da unas 173 horas anuales de consumo de medios, ¿tá? En promedio por uruguayo. ¿Tá? Entonces, perdón, estas no son horas de consumo, estas son las horas que les lleva a los uruguayos ir y volver de trabajo en un año. ¿Tá? No sé, ustedes vean, si les sirve o no les sirve, si hay que pensar en eso o no hay que pensar en eso. Paréntesis de Gutenberg, otro elemento importante. ¿Cómo es esa comunicación e interacción entre las personas? ¿Cómo es la interacción y comunicación entre las personas hoy en día? No sé si se han fijado, pero es un fenómeno interesante. Históricamente, la humanidad se comunicó en base a la oralidad. Digo, de generación en generación la gente se comunicaba de forma oral, con todas las deficiencias que eso tiene. Aparece la imprenta, y a partir de eso el conocimiento es transmitido de forma escrita. Digo, durante siglos, desde 1500 hasta acá, lo escrito pasó a tener una preponderancia muy importante. Lo que está en papel es clave. Sin embargo, esto es una teoría que saca una universidad nórdica, no me acuerdo bien ni el nombre de la universidad, ni el país,
pero ellos hablan de la teoría del paréntesis de Gutenberg. La oralidad venía en la humanidad con un efecto muy importante, que se cierra cuando comienza la imprenta y que se vuelve a cerrar de alguna manera cuando aparecen los medios sociales. ¿Por qué? Porque la forma en la cual hoy nos comunicamos vuelve a tener muchas características similares o similitudes con la oralidad. Piénsenlo, los mensajes son cortos, son breves, son rápidos. Hoy tenemos 140 caracteres en Twitter, muy asociados con la imagen. Entonces, la forma en la... Y además, otro elemento muy importante es que volvemos a creer o a confiar o a escuchar o a consumir lo que opinan nuestros círculos cercanos respecto a los elementos. Antes, nosotros veíamos lo que pasaba en base a lo que los medios o los grandes conglomerados mediáticos nos decían. Hoy en día nos enteramos de las noticias según lo que opinan y dicen y comentan nuestros allegados y nuestros círculos de confianza. Algo que tiene mucho que ver con la oralidad, aquella que hablábamos de la vieja oralidad, que era un elemento para comunicarse dentro de la humanidad. Entonces, y fíjense lo que está pasando hoy con WhatsApp. Estamos evolucionando hoy a pasar de escribir a pasar audios. Entonces, la oralidad vuelve a ser un componente importante en la forma y en el cómo y en la estructura de la comunicación. Y aparece la figura del prosumidor. Básicamente, ¿todos saben lo que es el prosumidor? Evendu sí, obviamente. El prosumidor básicamente une esa persona que consumía medios, que en las etapas pasadas, anteriores, a una persona que pasa de consumir a producir. Yo tomo un contenido y produzco un contenido nuevo, que tiene un efecto diferente. Porque no es lo mismo que el diario del País diga, baja el índice de la canasta no sé qué, no sé cuánto, a que yo lea un tuit de mi madre que publique ese aviso, pero a su vez le agregue algo. Mirá cómo lo que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿tiene un impacto distinto? Sí, claro. A mí me afecta lo que dice mi padre. Ojalá me afectara menos. Estoy trabajando en eso con mi psicólogo. Ojalá me afectara menos, pero a mí me afecta lo que dice mi padre. Entonces, la forma en la cual se vuelve hoy la comunicación importante, lo que hoy vuelve potente la comunicación es que los consumidores pasan a ser productores de contenidos. ¿Y qué hace el prosumidor? Opina, critica, recomienda, siempre busca honestidad y campañas genuinas, se informa muchísimo, vive en todas las plataformas y si se le da espacio puede ser potente. Si ustedes logran que sus audiencias y sus comunidades se apropien de sus contenidos, se apropien de sus mensajes y los transmitan, estamos en un escenario ideal para la comunicación. ¿Por qué? Porque es la forma más barata, pero con mayor impacto posible. O sea, excelente. Y vamos a un ejemplo de un medio que entendió esto hace un tiempo y lo aprovechó. ¿Todos conocen el Huffington Post? Bien. Huffington Post es un medio de comunicación. Básicamente es un portal de noticias. Hoy es uno de los portales de noticias más consumido, más leído y de más impacto a nivel de agenda de noticias mundial. Y nace como un blog. ¿Qué estructura tiene Huffington Post? Bueno, básicamente es una estructura bien chica con lo que ellos le llaman editores y tienen un montón de personas desplegadas, en diversas... Nace en Estados Unidos, hoy ya está en Europa y está en algunos países de Europa y creo que está por desembarcar en Argentina, no tengo claro. Pero básicamente son personas expertas en una temática. ¿Qué hacen? Escriben una noticia, la mandan a Huffington Post, el Huffington Post la edita, le hace algunas correcciones, revisa la ortografía, hace algún intercambio capaz con el que escribió la nota, llegan a un acuerdo, ¡pin! Y la suben. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué lograron estos tipos? Tener colaboradores por todos lados de personas con conocimientos expertos en lo que están hablando, es un agrónomo hablando del desarrollo de tecnología para la pastura, gratis, 0 pesos. Entonces, ¿cuál es el beneficio para esta persona? Que salga la nota en el medio y sentirse orgulloso de eso. Entonces,
Básicamente, el Huffington Post entendió perfectamente cómo funcionaba la figura del prosumidor y la aprovechó, y le sacó provecho, y le dio lugar, y lo escuchó, y le dio espacio. Y la nota va firmada ¿con quién? Con el nombre de este individuo. Y esto tiene mucho que ver con el fenómeno de la larga cola, o long tail. El fenómeno del long tail es una teoría que Chris Anderson saca en el 2004 en un libro. Chris Anderson es el editor en jefe de la revista Wired. La revista Wired es la revista de las revistas más importantes a nivel de tendencia en tecnología. Chris Anderson saca una teoría que le llama la larga cola, que básicamente lo que explica es lo siguiente. A nivel de consumo, si nosotros establecemos una gráfica de elementos de contenidos más específicos o menos específicos, donde acá podemos parar un disco de heavy metal, trash, no sé qué, o música clásica, gótica y vanguardista de no sé qué, o un libro de investigación de los 10 pasos para ser una madre que genera alta nutrición para mi hijo, o la evolución de alguna cosa específica de rizoma. Bueno, si ponemos de este lado los productos que son mucho más genéricos y de este lado los que son más parados a nivel de lo que podemos llamar bestsellers, grandes libros con grandes volúmenes de venta o discos con consumos altos. Y por otro lado tenemos en el eje de la CI la cantidad de ventas. Vemos que tenemos esta gráfica, ¿no? O sea, que la cantidad de unidades vendidas o consumidas o difundidas, si nos vamos a esta parte de la cola, terminan siendo, estos son volúmenes de venta, ¿verdad? Menos volumen, más volumen de venta. Vemos que acá, históricamente, a todo el mundo, ¿dónde quería estar? Básicamente en grandes volúmenes con pequeños, con poca inversión, con pocos productos. O sea, pocos productos con grandes volúmenes de venta. Se ha creado un mercado a partir de la globalización, a partir de los medios sociales, a partir de la difusión digital, a partir del cloud computing, a partir de un montón de elementos. Se ha creado un mercado de cosas específicas que antes no era razonable tenerlo. ¿Por qué? Porque temas físicos, temas de estoqueo, temas de alcance, temas de mercadeo, hacían que estos mercados fuesen imposibles, porque no eran rentables. Pero hoy en día se volvieron rentables, donde vos generar pequeños nichos de mercado termina siendo proyectos interesantes y rentables, razonables y productivos. Y lo vemos en algunos ejemplos. Amazon obtiene el 57% de sus ingresos de la venta de los libros que no son los habituales de superventas. O sea, 60% de los libros que vende Amazon no son tipo los bestsellers, van en otro rubro. 35% de las películas vistas en Netflix, la teoría la crea en el 2004, pero ha ido actualizando los datos Chris Anderson. El 35% de las películas vistas en Netflix son documentales y películas de serie B, no las películas populares. A nivel de estadísticas de Spotify muestra que un 22% de las descargas provienen de canciones que no se escuchan en los medios de comunicación tradicionales. O sea, 20% de lo que se escucha de Spotify no salió nunca en la radio. Resumiendo, la comunicación tiene cada vez más una lógica de diálogo, los intereses de las personas son cada vez más específicos, las personas toman en cierta medida el control de la comunicación y todo esto puede ser aprovechado si estamos preparados por ello. ¿Y qué pasa en Uruguay? Bueno, vamos a repasar algunos datos del consumo digital en Uruguay. Estos son datos en base al perfil del internauta de Grupo Radar del 2015. Grupo Radar es una encuestadora que desde hace 5 o 6 años viene sacando todos los años o cada 6 meses lo que le llama el perfil del internauta, datos de consumo digital. 78% de la población usa internet. Esto básicamente habla de que 2.580.000 personas son usuarios de internet.
Si vamos al plan Ceibal, que es un elemento súper importante tener en cuenta, el 29% de los hogares tienen una laptop del plan Ceibal y el 72% la usa. ¿Tá? Entonces uno podría pensar, nada más que el 30%, no le da bola, pero de ese 30% hay un alto porcentaje que la usa diariamente. Y además, sobre todo, estos hogares son los hogares que tienen más población dentro de la casa. Por lo cual termina siendo un proyecto en el cual es importante atender y tener en cuenta. Si vemos un poco la evolución de horas promedio de conexión de los uruguayos, vemos una evolución exponencial. Fíjense que del 2009 al 2014 subimos 5 horas. Del 2014 al 2015 subimos 5 horas. No sé qué va a pasar el año que viene, pero esto tiende a crecer. Probablemente lleguemos a un techo en algún momento. No sé cuándo estará. Pero, ¿ven el crecimiento como viene exponencialmente? ¿Sí? Ahora, vayamos a lo que yo me refiero con pensar en comunidades, porque está todo bien, yo les hablé de estos elementos, pero pensar en comunidades, básicamente, yo no quiero que cuando ustedes digan, no, Felipe me dijo hay que pensar en comunidades, no quiero que estén pensando en Twitter, no quiero que estén pensando en Facebook, no quiero que estén pensando en LinkedIn, sino que quiero que estén pensando en generar discusiones, en generar pasión, en armar grupos, en tener afinidades, en construir relaciones, en generar conexiones, tener ideas, empatías e intereses comunes con un grupo de personas. Eso es generar comunidad. No es Facebook, Twitter, tener una cuenta en LinkedIn, tener una cuenta en Instagram. Es esto, generar contenidos que sean de valor a los grupos que para mí son importantes. Básicamente, una comunidad es un grupo de personas con valores, gustos, ideas o comportamientos compartidos. Elementos que definen una comunidad es un interés común o contexto, un sentido de propósito común, un conjunto común de necesidades, o sea, son elementos que de alguna manera construyen una comunidad. ¿Y cuáles son, o cómo construyo una comunidad productiva para mi proyecto o emprendimiento? Bueno, estos son para mí como los pilares para construir una buena comunidad. Generar conversaciones. Piensen como lo que hablamos de evolución de la comunicación. Hoy en día no podemos pensar en una comunicación que sea unidireccional. La comunicación es ida y vuelta, muchachos. Hay que construir relaciones, hay que construir discusiones. Por lo cual, la forma en la cual yo planteo la comunicación tiene que estar ya pensando en que haya respuesta. Tengo que pensar en una interacción cuando yo diseño mi comunicación. Tenemos que pensar en ser valiosos. Si yo logro ser valioso para mi comunidad, la comunidad siempre va a volver. Un cliente me decía, no, que fíjate, me hablaba de que él decía, no, yo no quiero compartir mis contenidos en YouTube porque no me van a pagar. Pero yo le decía, ¿pero vos vivís de la venta de contenidos o vivís de la publicidad? Él vivía de la publicidad. Entonces yo le decía, pero escuchame una cosa, si vos subís a YouTube tus contenidos, más gente te va a consumir. Mírenlo el Canal 10. Esto es un excelente ejemplo. Canal 10 al principio decía, no, yo no quiero subir los contenidos a YouTube. Hoy, Canal 10 es un canal local. Hoy, el Canal 10, vemos que suben todos los contenidos a YouTube. Vos te llegan por WhatsApp, normalmente cuando hay alguna noticia, porque ellos, yo no sé si hacen una difusión a través de WhatsApp o no, lo que genera una difusión orgánica, pero al final están dando libremente los contenidos que ellos generan sin que vos tengas que prender la tele. Y decís, pero están regalando los contenidos. Bueno, están generando fidelidad y están logrando que más gente vaya a la marca del Canal 10 a consumir el informativo. Entonces, al final, si somos valiosos, la audiencia termina volviendo. Jugársela, un elemento súper importante. En la comunicación, para construir una comunidad, yo me la tengo que jugar. Hay momentos que digo, voy a decir esto, o tengo miedo, o escribí el tweet, pero... Macho, si vos no te la jugás, la gente no te cree. La gente cree en personas, proyectos que se la juegan, que se mandan la ropa por algo. Con la posibilidad de que hagan el ridículo, que alguien se burle, con la posibilidad de que alguien no esté de acuerdo, pero al final del día, el que no se la juega termina siendo visualizado como alguien que algo está escondiendo. Entonces, en la medida que yo me la juego, la gente va a confiar y va a creer en mí. Tomar medidas, algo clave. Tomar medidas. ¿Cuándo mis audiencias consumen medios? ¿Cómo son mis audiencias? ¿Qué características tienen? ¿Qué le importa? ¿Qué no le importa? Eso es clave. Y por último, pero no menor, aprovechen las olas. ¿A qué le llamo yo aprovechar las olas? Esos momentos específicos. Por ejemplo, un bar que sacó hace
me olvidé buscar esa foto que le iba a buscar. Yo sabía que había algo en este ítem que quería traer. Un bar sacó un pizarrón y decía, vendemos cerveza más fría que el corazón de Vicuña, ¿es? ¿Vicuña es el actor este? Vendemos cerveza más fría que el corazón de Vicuña. En el momento en el cual había dejado Pampita y estaba con la otra, no sé qué, no sé cuánto. Aprovechen las olas. Sí, claro. Acá llega todo. Yo vi una vez decía, tenemos mejor chivito que lo que tiene abajo Chivito. ¿Por qué? ¿Por qué chivito que es en Chile que no? No, chivito acá. Ah, tenemos chivito. Está. Entramos, no me... Está, pero entonces, básicamente, aprovechen las olas. Aprovechen esos momentos en los cuales su comunicación es importante y su comunicación es clave y su comunicación se puede parar en algo para decir algo. ¿Y qué hablo cuando hablo de jugársela o el elemento del primer follower? La importancia del primer follower. Esto es un video de un loquito bailando en un espectáculo musical en Estados Unidos. Uno lo mira así y dice, este tipo está loco, probablemente esté loco. Pero traigo este video porque habla de la importancia de lo que tiene el primer follower, el primer socio o la primera persona que te acompaña. Es clave para no quedar como una persona que está jugando por algo que en realidad a nadie le interesa. La primera persona que te sigue te da validez, te da seguridad y le da confianza a otros para acompañarte en el proyecto. Bueno, y así siguen hasta que se arma un pogo del tamaño de los Rolling Stones. Y acá les traigo otro ejemplo. A mí, yo tengo la característica de todo proyecto que viene, por el lado que venga, trato de darle mi opinión, trato de ayudarle, hace 15 días vino un amigo que tenía ganas de poner un restaurante, le dije, vos, macho, me quedé pensando y le mandé un mail al otro día, le digo, vos, antes de alquilar un local, pensá en todo esto. Yo, lo primero que haría sería, el loco trabaja en producción audiovisual, ponete a cocinar, vendé eso, armá una buena marca, bla, 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 bla. Entonces, cada vez que hay un proyecto trato de darle una mano. Este es un proyecto, este que aparece acá es mi hermano, se llama Nacho, y tiene un proyecto musical que se llama Billy the Kid. El proyecto musical arrancó el año pasado, escuchándola, ¿no? Obviamente, y yo estoy tratando de darle una mano en acompañarlo, en generar ideas o contenidos que sean de valor. Y yo siempre le insisto en, loco, sos un cantante, tenés un proyecto musical, tenés que pensar en una comunidad. ¿Quién es tu comunidad? Tu audiencia, tu público, la gente que te sigue, la que te va a comprar el disco, la que te va a escuchar en el iPhone, la que te va a leer las noticias en el Facebook. Entonces, pensá en comunidad. Y uno de los primeros proyectos que hicimos el año pasado, en los toques de Billy the Kid, fue generar videoclips colaborativos. ¿Qué son videoclips colaborativos? Bueno, básicamente lo que les voy a mostrar ahora. Se escucha muy mal, les pido disculpas. Cada uno tenía que agarrar su celular y filmar desde su lugar la canción que iba a tocar. Les hago traducción. De la columna de para allá van a filmar a Rocha, de la columna para allá van a filmar a no sé qué. Lo que aparecía ahí eran los agradecimientos de las cuentas de Twitter o Instagram de las personas que subieron el video y que se tomaron el trabajo de filmar y compartirlo. Miren que se ve espantoso. Miren porque lo tengo acá.
Entonces, mi rol era, sigue siendo, ¿no? Cuando llega la gente, le pido el celular y si quiere formar parte, y los agrego todos en un grupo de WhatsApp. Entonces, en algún momento del espectáculo, generalmente es con el último tema, generamos un tema. Este fue el primero, que es el que salió peor, pero me parece que es el que mantiene mucho la esencia de lo que queríamos generar. A ver, ¿qué es lo que queríamos generar con este proyecto? Es que la gente se sienta parte de lo que estamos haciendo y que después tengas una historia que contar a los días. Fuiste al espectáculo, filmaste, mandaste el video y de repente a los 15 días estás en tu casa, te llega el video por WhatsApp y dices, ah, mirá, y acá está la toma que yo hice. Y me te ponen los agradecimientos. Y es el video donde yo estuve. Es más, yo filmé eso. Me siento parte de la comunidad. Hoy tenemos un grupo de WhatsApp donde hay gente que se quedó, hay gente que no, pero termina siendo un canal de comunicación importante para difundir cuando hay toques o espectáculos. Toca en un mes y medio en Poliguaná, les voy a mandar cuando tenga la fecha exacta.